Entonces, bueno, vamos a empezar a ver lo que es turismo. Va a ser muy rápido. Lamentablemente así es. Esto no nos permite, este curso no nos permite pues gastarle demasiado tiempo, pero el turismo es una cosa grande. Es una actividad bien chévere y vamos a ver un poquito de lo que es. Entonces, esta era la introducción y vamos a seguir. Entonces, vamos a tener una primera actividad, una actividad de reflexión inicial. Eh, y entonces seguimos con el cuento que estábamos contando desde el principio, ¿cierto? Ahora Jorge tiene claro que la región cafetera, con su paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, debe ser parte del itinerario de que Amanda y Brando llevarán a cabo en su paso por Colombia. Pero Jorge encontraba otro obstáculo. Entonces Jorge ha encontrado otro obstáculo. Necesita aprender sobre turismo. Él es un novato en este mundo e infortunadamente todo el personal de la empresa está muy ocupado, impidiendo que nuestro amigo reciba ayuda de sus colegas. Entonces Jorge necesita saber un poco sobre turismo, su definición, importancia, tipologías, clasificación, características, qué se considera como recreación, qué es un destino turístico, un sistema turístico, una planta turística, cuál es la superestructura del turismo. También necesita saber la diferencia entre recurso turístico y atractivo turístico, qué es un prestador turístico y qué tipos de prestadores de servicios turísticos hay en Colombia. Eso todo es muy importante para poder brindar una buena información de paisaje cultural cafetero. ¿Por qué? Pues porque a los que se les brinda información sobre paisaje cultural cafetero generalmente son turistas que vienen buscando pues qué hacer en el paisaje cultural cafetero, en esta región cafetera. Entonces, bueno. Entonces primero vamos a echar una mirada al siguiente video. Es un video en YouTube, eso es muy cortico. Y una vez lo miren, se van a meter al Padlet. Yo ya les voy a compartir en el WhatsApp los links. Y entonces van a responder con base en el video cuál es la importancia del turismo. Listo, pues sí, el turismo tiene una importancia económica grande. Una importancia económica, ayuda mucho, ayuda grandemente al desarrollo del país o de una región o de un municipio, de un pueblo, debido al movimiento de dinero que puede generar el turismo. Es verdad, y además que se complementa con otras muchas actividades que haya en los pueblos. Todos se pueden beneficiar si es bien llevado. Si es bien llevado, muchas partes de la cadena económica se pueden beneficiar. Esto es una de las cosas que hay que todavía mejorar en Colombia. No todo el mundo, eh, digamos que tiene en mente lo que llamamos hoy en día un turismo comunitario, que sería un turismo que beneficia a toda la comunidad pues, en la que se está desarrollando la actividad. Entonces sí, pero si es bien llevado puede ayudar muchísimo a la economía de un país. Incluso pues según datos a nivel mundial el turismo representa más o menos casi el 10% del PIB a nivel mundial, o sea, de, de la producción a nivel mundial básicamente. Entonces, y que genera más o menos uno de cada 11 trabajos en la mayoría de los países. Entonces es una actividad económica muy importante. Eh, Esto solamente pues era una introducción, ¿cierto? Una introducción para, para que ustedes empiezan a analizar pues cuál es la importancia del turismo. Ahora vamos a tener otra actividad. Va a ser una actividad pues más sencilla, podría ser. Va a ser una actividad sencilla con la que yo busco, digamos que medir cuáles son los conocimientos previos que ustedes pueden tener sobre turismo. Pero porque otra vez, eso es este. Ya saben que me comparten el pantallazo.
ahí está. Ya les compartí el link pues por WhatsApp. Es un juego de pareamiento, nosotros generalmente le decimos apareamiento, pero así no se llama, es sin la A. Entonces ustedes van a pues enlazar un concepto con su definición, una palabra con su definición, también puede ser solo una palabra, y me envían también el pantallazo y ya, entonces lo desarrollaremos juntos cuando ustedes lo terminen. Listo, entonces yo creo que ya podemos ir mirándolo. Voy a desarrollarlo aquí para que lo miren, para que vayamos mirando. Entonces vamos mirando lo que es, ¿qué es turismo cultural? Entonces tenemos por aquí la siguiente: conocer la historia, el arte y la gente de un lugar, saborear su comida, descubrir sus costumbres y disfrutar en primera persona de una forma diferente de ver el mundo. Entonces eso es turismo cultural, ¿cierto? Conocer la historia, el arte y la gente de un lugar, saborear su comida, descubrir sus costumbres, disfrutar en primera persona de una forma diferente de ver el mundo. Aunque no es que si uno está desarrollando un tipo de turismo, solamente puede desarrollar eso. Hoy en día, sobre todo, la mayoría de turistas no solo desarrollan un solo turismo, sino que mezclan. Entonces generalmente la gente dice, bueno, tenemos turismo cultural, pero lo vamos a mezclar con turismo naturaleza, que es viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. Después vamos a ver que hay pues diferentes tipos de turismo de naturaleza, pero en general pues esa sería la definición básica. Entonces, ¿qué actividades se realizan en el tiempo libre de manera voluntaria y con carácter aficionado y que no están sujetas a normas o intereses laborales? Eso sería recreación. Turismo entonces es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios. ¿Alguien tiene por ahí una interferencia? ¿O seré yo? No. ¿Qué es patrimonio? Entonces, un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuye valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a la siguiente. Si ustedes se ponen a averiguar un poquito, nosotros tenemos diferentes patrimonios culturales, tangibles e intangibles, y también patrimonios naturales. Por ejemplo, hablando de intangibles, pues que no se pueden tocar, ¿cierto? Patrimonio intangible, por ejemplo, el vallenato. El vallenato es un patrimonio intangible cultural de la humanidad. También está declarado así por la UNESCO. También hay unos cantos llaneros, unos cantos que los arrieros, pues les generalmente, vamos a decirlo así, desarrollan para tratar de no redundar mucho, mientras están en sus faenas de arriería que pueden durar muchísimo tiempo. Entonces ellos tienen esos cantos y son unos cantos particulares, y esos también son patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible. Y ya pues otros, ya patrimonio cultural pues ya más tangible, lo que es el paisaje cultural cafetero, pues porque nosotros lo podemos ver, podemos tocar todo lo que tiene que ver con esto. Entonces ahí está patrimonio, entonces conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte pues de nuestra tradición, básicamente. Entonces, ¿cuál es el conjunto de actividades que una persona realiza en su tiempo libre porque desea hacerlas? Pues eso se llama ocio. Registro delegado a las cámaras de comercio en el país, en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos. Eso se llama
RNT, ¿qué es RNT? Registro Nacional de Turismo. El Registro Nacional de Turismo es un registro, como su nombre lo indica, básicamente un certificado que permite a un prestador de servicios turísticos pues prestar servicios turísticos. Sin eso no los va a prestar de forma legal. Sí los va a poder prestar, pues si lo encuentran pues prestando servicios turísticos sin ese registro, pues le puede generar diferentes problemas, y además en general es muy fácil de conseguir porque es gratis, es un registro gratis. Lo único que usted necesita es, por ejemplo, un guía de turismo necesita pues obtener su certificado de que es guía turístico, que se llama tarjeta profesional de guía. Y ya los otros prestadores, si quieren ser prestadores turísticos, necesitan pues cumplir con unos ciertos requisitos y les dan también el Registro Nacional de Turismo, pero es gratis siempre. Entonces, ¿qué es un turista? Pues es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. Entonces dicen los que saben, los expertos o los que lo definieron, que para poder que ya se llame turismo, debe haber pernoctación. Si no hay pernoctación no se llama turismo. Y obviamente tiene que ser lejos de su lugar habitual de vivienda. O sea, no es que usted salió al centro de Manizales o al centro de Chinchiná o al centro de Villa María y entonces está turisteando. No, eso no se llama turismo. Entonces tiene que estar lejos de su lugar habitual. ¿Qué es cultura? Entonces es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento están incluidos en este concepto. O sea, casi que todo lo que hacemos nosotros hace parte de nuestra cultura o se llama cultura. Y las personas naturales cuyas funciones en el turista son orientarlo, conducirlo, instruirlo y asistirlo durante el recorrido o viaje se llaman guías de turismo. Esas funciones están establecidas en la ley colombiana. No es pues como que se las sacan, sino que del bolsillo de alguien, sino que están pues establecidas en la ley colombiana como que esas son las que tiene que llevar a cabo un turista. Entonces eso fue el desarrollo de esa actividad. Era sencillo, no era nada del otro mundo, pero de todas formas no es que lo tuvieran que saber, ¿cierto? Eso, pues si uno no ha tenido contacto con el concepto de turismo nunca, pues no tiene por qué saberlo. Entonces seguimos. Eso fue un ejercicio entonces de conocimientos previos. Ahora vamos a tener pues nuestra sección de lo que llamamos como clase magistral. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero si alguien tiene alguna pregunta pues me la hace y listo. Como yo no estoy mirando en este momento el tablero de Meet, si alguien quiere hacer una pregunta simplemente habla y listo. Entonces aquí tenemos turismo, una introducción. Vamos a tener una primera introducción al turismo. Entonces, ¿qué es turismo? El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios. El de negocios se llama turismo de negocios. Algunos pues expertos no están de acuerdo, pero en general una persona puede ir a hacer negocios y hacer otras actividades también además de los negocios y ya se va a llamar turismo. Entonces, en el turismo para el turismo en Colombia hay un marco legal. Cabe resaltar que pues esta profesión de turismo está reglamentada en Colombia desde 1996 con la ley 300 y era en ese momento una de las poquitas profesiones que estaban reglamentadas en Colombia. No todas las profesiones están reglamentadas en Colombia todavía, aunque cada vez van siendo más, ¿cierto? Porque cada vez uno va viendo más gremios, por ejemplo ACOPI, que es digamos que la agremiación de comerciantes,
Bueno, es una asociación realmente, pero le podemos llamar el gremio de comerciantes. Y entonces desde 1996 pues han salido diferentes leyes, decretos y resoluciones que nos dan pautas de cómo se debe desarrollar esta profesión, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para obtener ciertos beneficios o pues para poder simplemente trabajar en el mundo del turismo. Entonces tenemos la ley 1101-2006, la última la ley 2068-2020. ¿Por qué tantas leyes? Porque la primera fue la 300, pero han ido, siempre van digamos que haciéndole cambios. Entonces la ley 1101 le hizo unos ciertos cambios a la ley 300, la ley 1558 hizo otros cambios diferentes y la ley 2068 hizo otros cambios. Eh, También tenemos no solo leyes, sino también, como les decía, decretos y resoluciones. Los decretos generalmente pues son adoptados, no es adoptados la palabra que yo busco, sino establecidos pues por los presidentes o también los gobernadores o alcaldes pueden decretar cosas, aunque eso no es el deber ser de ellos, pero cuando les toca, les toca. Generalmente deben tener una concertación pues con, por ejemplo, el presidente tiene que pues haber pasado un proyecto de ley o por el Congreso, y entonces el Congreso hace lo suyo y aprueba, y después el, el, el presidente firma eso y bueno, y se convierte en una ley. Pero cuando es decreto es porque lo sacó directamente una una entidad del gobierno o el gobierno, ¿cierto? Como tal, ya sea un ministerio o algo así. Y las resoluciones pues sí las saca generalmente, en este caso sería el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es el que vigila el mundo del turismo, pues también del comercio y la industria, pero en este caso pues nos interesa el turismo. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el que vigila, el que saca resoluciones, el que implementa la ley, el que hace que se implemente la ley, en fin. Entonces, esto todo sirve, los decretos y resoluciones generalmente salen pues para modificar ciertos aspectos de la ley o para reglamentar cómo es que se debe cumplir eso que dice en la ley. Entonces la última que tenemos es la resolución 1050, del decreto 1053 de 2020, que fue pues algo muy importante, sobre todo para los guías de turismo, porque antes de esto hubo varios años en que los guías de turismo no pudieron sacar su tarjeta profesional de guía por muchos vacíos que había en la ley. Otra parte del marco legal, son las normas técnicas sectoriales. Entonces las normas técnicas sectoriales son un requisito legal en que cada prestador de servicios turísticos debe realizar un proceso de evaluación anual que consiste en evaluar todos los requisitos aplicables y documentando cada evidencia producto de esta evaluación. Será factible obtener o renovar el Registro Nacional de Turismo, y si el prestador desea tiene la opción de certificarse en calidad turística. Las normas técnicas son básicamente guías que deben seguir los prestadores, los diferentes prestadores. Ya vamos a ver qué prestadores puede haber eh, para para poder volver a sacar el Registro Nacional de Turismo y poder operar turísticamente, o para certificarse en calidad turística, normas ISO, normas de calidad. Esas pues no las voy a tener en cuenta aquí, sino solamente lo fundamental. Entonces, aquí tengo unos ejemplos. Estos son los tipos de prestadores que hay en turismo, los básicos. Porque alrededor del turismo pues puede haber muchas otras cosas, pero los como que se consideren como prestadores son estos 5. Hay otros que son un poquito, digamos que escasos, entonces no los tengo en cuenta aquí, pero por lo menos en el paisaje cultural cafetero están estos. Entonces están las los establecimientos gastronómicos. Eso es lo que significa establecimientos, y aquí coloqué solamente una de las normas técnicas que tienen como guía los establecimientos gastronómicos. No todos los establecimientos gastronómicos se tienen que registrar con el Registro Nacional de Turismo, no lo tienen que hacer.
pero digamos que tener el Registro Nacional de Turismo puede que les dé algunas ventajas sobre para ciertas actividades que quieran hacer ellos, o para, por ejemplo, en este caso sí deberían hacerlo para llevar a cabo eventos, o para participar, atender, por ejemplo, ferias y cosas grandes. Para eso sí tendrían que tener un registro nacional de turismo, y entonces tendrían que cumplir con la norma técnica. Por ejemplo, aquí tengo la NTS, norma técnica sanitaria. Eso significa 007 de manipulación de alimentos, que salió en el 2017. Para los establecimientos de alojamiento, o los hoteles, pues tengo esta, que es como la fundamental, en donde la norma técnica sectorial hotelera, así se llama, 006, clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. En esa norma técnica se encuentran todos los tipos de establecimientos de alojamiento y hospedaje que se consideran como tal por la ley. Entonces ahí están los hostales, están pues los hoteles, los apartahoteles, entre otros, las posadas, ¿cierto? Entre otros. Ahora también hay una norma técnica de turismo sostenible, y sobre todo pues hoy en día que buscamos que toda actividad que realice el hombre sea sostenible, pues para poder digamos que pues subsistir mucho más tiempo. Entonces tenemos la NTS, la norma técnica sectorial, la 001, playas turísticas, requisitos de sostenibilidad. Entonces los que operan en playas, o cómo deben operar, qué características deben tener, con qué requisitos deben cumplir. Ahora los guías de turismo, que son pues la cara de turismo o de Colombia ante los extranjeros sobre todo, pero hoy en día los mismos nacionales están viendo la importancia de los guías de turismo. No es lo mismo hacer turismo sin un guía de turismo que con un guía de turismo. Eso sí, hay que buscar uno bueno. Tenemos entonces la norma técnica sectorial de guías de turismo 012, norma técnica de competencia laboral, prestación del servicio de guianza turística. Eso sobre todo, eso sí, no, los guías de turismo no necesitan mostrar pues que están cumpliendo con ciertos requisitos, pues no tener malas anotaciones en la hoja de vida, que sería la tarjeta profesional de turismo. Pero si se quieren certificar en calidad, pues sí sería bueno que cumplieran con esta norma técnica sectorial. Además, a veces, por ejemplo, instituciones como ESENA certifican competencias laborales, y allí es donde uno se puede guiar eh, para, para certificar esa competencia laboral, en este caso como guía de turismo. Ahí están todos los requisitos que debería cumplir el guía de turismo para certificarse en esa norma técnica laboral. Y las agencias de viaje, pues que son varios tipos, eso después lo veremos. Hay varios tipos de agencias de viajes, y entonces está la norma técnica sectorial de agencias de viajes 007, la norma de competencia laboral, y específicamente sobre dirigir el área administrativa en agencias de viajes. Eso salió en el 2014. La verdad es que la mayoría de las normas técnicas se tienen que actualizar en este país, sobre todo las de alojamiento, porque hoy en día hay muchos tipos de alojamiento y muchos que funcionan de forma irregular, llamaríamos entonces de forma pues no legal. Entonces ahí viendo las normas técnicas, o pues que existen unas normas técnicas sectoriales, pues vimos en pocas palabras, de una forma muy reducida, los tipos de prestadores que se encuentran en Colombia. Pues ya también uno ahí ya puede incluir, por ejemplo, los de transporte, por ejemplo, los de transporte aéreo también son prestadores turísticos. Los de transporte por tierra, automotor, pues son también parte de la infraestructura turística, entre otros. O sea, hay más, pero podríamos decir que estos cuatro que hay aquí son los principales que se tienen en cuenta a la hora de hablar de la infraestructura turística o la superestructura, que la veremos después. A ver qué más hay aquí. Bueno, aquí entonces también vamos a hablar de qué tipos de turismo hay.
Esta es una forma de ver el turismo. Hay otras formas de verlo, hay otras formas de ver el turismo y decir qué tipo de turismo hay. Pero esta es la que más se utiliza. Entonces tenemos estos tipos de turismo. Turismo de diversión. El turista busca evadir su cotidianidad relajándose, teniendo momentos de esparcimiento, interactuando en nuevos ambientes. Por ejemplo, el turismo de playa y sol es considerado turismo de diversión. Turismo deportivo, por ejemplo, tenemos el mundial en este momento, mundial en Qatar 2022. Los que fueron a ver ahí al mundial están haciendo turismo deportivo. Se podría decir que los que vienen o los que viajan con su equipo favorito, si pernoctan en esa ciudad, están haciendo turismo deportivo. Eso es turismo deportivo nomás. Otro tipo de turismo, turismo de naturaleza. Este aquí engloba una cantidad importante de turismo, de actividades turísticas. Por ejemplo, el turismo de aventura, cuando hablamos por ejemplo, paracaidismo, parapentismo, rafting, body rafting, espeleología, escalada, rappel, etcétera. Todo ese tipo de canopy, bueno, todo ese tipo de lo que llamamos turismo de aventura. Está el turismo naturaleza, pero también el turismo rural, o sea, las personas que les gusta ir a una finca cafetera y tener una experiencia allí de café o de cacao o de otro tipo o de ganadería, bueno, en fin, la experiencia que se invente la persona. Eso es turismo de naturaleza. Y el otro ya es lo que llamamos ecoturismo, por ejemplo, el avistamiento de aves o avistamiento de otro tipo de fauna, de plantas, etcétera. Eso también va en turismo de naturaleza. El otro, entonces, el turismo de negocios, pues cuando la gente viaja por negocios, pero aprovecha sus viajes para hacer otras actividades, de eso hay muchísimo. Eso también es otro tipo de turismo. Turismo cultural, pues cuando usted solamente está interesado en la cultura de una sociedad. Pero hoy en día es complejo. Esa división se puede cruzar con muchas otras cosas porque dependiendo de la cultura en la que usted se encuentre, del lugar en el que usted se encuentre, cuál es su cultura, ¿cierto? Si viven en medio de la naturaleza, pues si es una comunidad indígena, por ejemplo, pues su cultura está inmersa en esa selva y usted de alguna forma va a hacer turismo de naturaleza también. Pero bueno, digamos que en términos generales, pues es cuando los turistas están interesados en todo el aspecto cultural de una sociedad, comunidad, región o país. También entonces tenemos el turismo de salud o turismo de bienestar, también se llama así, pues son a los que les gusta ir, por ejemplo, a aguas termales o a spas o cosas así, pues para de alguna forma mejorar su salud. También podría llamarse así estos que van de un país a otro a hacerse cirugías plásticas, bueno, o a hacerse operaciones, eso también se puede llamar turismo de salud de algún tipo. Entonces ahí tenemos esa primera información sobre turismo. Vamos a tener otra presentación. Esta está en Genially. Entonces, otros conceptos básicos del turismo. Aquí les quiero explicar también otra cosa. Tenemos entonces este índice. Esto es lo que yo quisiera que viéramos con relación al turismo. El sistema turístico, impactos de turismo, producto turístico, guía de turismo, políticas nacionales, plan sectorial, inventario turístico. Pero en esta solamente vamos a alcanzar a ver hasta aquí, hasta el sistema turístico. Ya vimos que es el turismo, el marco legal alrededor del turismo, que o sea, eso fue solo un resumen, y también los tipos de turismo que hay. Bueno, los tipos de prestadores, ahí estuvimos hablando un poquito, pero ahora tenemos que ver de alguna forma impactos de turismo, producto turístico, pues para poder brindar una buena información sobre el paisaje cultural cafetero que está inmerso en esto de turismo. Entonces, hoy solamente alcanzamos a ver hasta el sistema turístico porque si no se nos alarga demasiado esta sesión. Incluso ya vamos más de lo que, bueno, ya vamos en lo que generalmente nosotros terminaríamos, pero vamos a ver sistema turístico un poquito, y esto lo tengo que hacer así. Yo les voy a enviar información pues lo más didáctica posible, lo más interactiva posible
acerca de estos otros ítems del impacto turístico, producto turístico, guía de turismo, políticas nacionales, plan sectorial alimentario turístico, les enviaré, porque la otra sesión vamos a volver a meternos en el paisaje de cultura cafetera, que es lo que más nos importa. En la siguiente semana, que sería la penúltima, vamos a ver un poquito de servicio al cliente, cosas básicas. Esa sí yo creo que la podemos ver en esa sola sesión. Nosotros no vamos a ver mucho más, pero es importante ver un poquito sobre el servicio al cliente. Además está inmerso en el programa de este curso, o sea que se tiene que ver. Y la última semana volveremos a meter más cosas sobre el paisaje cultural cafetero, porque es que el paisaje cultural cafetero es grande, ese es el tema por lo menos. Entonces, primero, sistema turístico. Entonces, en el ejercicio de la actividad turística intervienen un gran número de elementos, los cuales componen el sistema turístico. O sea, el sistema turístico es todo lo que compone el turismo. Entonces, todos esos elementos se interrelacionan entre sí con el propósito de generar un desarrollo organizado y planeado de la actividad mediante su integración armónica para generar calidad y valoración del destino. Cada uno de ellos realiza acciones y utiliza recursos que permiten cumplir un objetivo común. Ejemplo, cuando una agencia de viajes vende un paquete turístico, no solamente le dice usted, le vendo ir a estos diferentes lugares y hacer este tipo de actividades y tener estas experiencias. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues tiene que contratar uno o varios guías turísticos. Además necesita alimentarse, entonces va a contratar servicio de alimentación con un establecimiento gastronómico, y además de eso, pues las personas necesitan quedarse en algún lugar, entonces va a contratar servicios con un establecimiento de alojamiento y hospedaje, el que sea, ¿cierto? El que sea, digamos, el más conveniente en ese momento. Y así, entonces miren que todo es una red, todo el sistema turístico se mueve allí, y además tiene que cumplir unas leyes que surgieron de unas ciertas instituciones públicas y privadas, y en fin. Entonces todo ese sistema turístico se interrelaciona pues para poder que esa actividad funcione bien. Entonces el sistema turístico, los componentes del sistema turístico son la demanda turística, la oferta turística, la infraestructura turística y la superestructura turística. Algunos dirán, ¿la infraestructura es diferente a la superestructura? Sí. Entonces, la demanda turística hace referencia al conjunto de consumidores reales o potenciales de los bienes o servicios turísticos que de forma individual o colectiva están motivados por una serie de productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades. O sea, la demanda turística son los turistas, los que consumen turismo, los clientes. Eso es la demanda turística. Pues sin ellos no va a haber turismo, pues porque no hay nadie que visite los lugares. La oferta turística es el conjunto de bienes tangibles, recursos atractivos naturales o creados que constituirán el producto, bienes intangibles, clima, cultura de eventos y servicios turísticos de alojamiento, alimentación, transporte, guía y animación que son ofrecidos efectivamente al turista. O sea, son todos esos servicios, todos esos atractivos, todas esas cosas que viene a visitar la gente, que es lo que quiere conocer. Eso sería la oferta turística, que es lo bonito que tiene nuestra región, que es lo interesante que tiene nuestra región. Eso es la oferta turística. Ahora, la infraestructura turística es el conjunto de elementos que facilitan los servicios turísticos, como el desplazamiento, la permanencia, el disfrute de los atractivos y actividades, entre los cuales se hallan el transporte y sus diferentes ramificaciones, la sanidad básica, el servicio de energía eléctrica, servicios hospitalarios, acueductos, etcétera. O sea, es todo lo que permite que nosotros podamos estar allí cómodos. Si no hay transporte, pues no nos podemos mover. Si no hay vías, pues tampoco nos podemos mover. Si no hay sanidad básica, agua potable, saneamiento básico, o sea, agua potable, si no tenemos donde bañarnos, si no tenemos donde ir al baño, si no tenemos hospitales en los cuales, en caso de una emergencia, a los cuales podamos asistir, si no hay medios de comunicación, ¿cierto? Sobre todo hoy en día que estamos pues tan digitalizados, todo el mundo tiene un celular en todo momento. Si no hay señal, eso hace parte de las falencias que tiene ese lugar en cuestión de infraestructura turística, y eso pasa mucho todavía en Caldas, incluso en Caldas, que hace parte de la región central del país, que supuestamente es la que más desarrollos tiene en conectividad, tanto de carreteras
como en, pues, comunicaciones digitales, telefonía, y tenemos muchas fallas porque aquí en muchos lugares nosotros no tenemos señal, no podemos comunicarnos, tenemos que intentar buscar otros medios de comunicación ya más satelitales, por ejemplo, y eso es costoso. Entonces, nosotros todavía tenemos muchas falencias en infraestructura turística en Colombia. Sin embargo, en el paisaje cultural cafetero estamos avanzados en eso, sobre todo en departamentos como Quindío tienen mucho avance en la infraestructura turística, sobre todo vial. eh, y bueno, pero ahí vamos avanzando, tampoco es de la noche a la mañana. Nosotros somos relativamente jóvenes en el mundo del turismo en Colombia, entonces, pero tenemos que meter la ficha a esto si queremos funcionar turísticamente y si queremos ser tan grandes como podríamos llegar a ser. Y la superestructura turística entonces es el conjunto de organismos públicos y privados que directa o indirectamente intervienen en la regulación del sistema turístico con funciones específicas. En cuanto a normatividad, legislación turística, vigilancia y promoción, sirviendo de engranaje entre los atractivos, la infraestructura y la planta turística para el óptimo funcionamiento de un sistema. Entonces, por ejemplo, pues yo aquí tengo los ejemplos de la superestructura. Entonces tenemos entidades públicas, pues el primero sería el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues que es el que vigila al sector turístico. Tenemos ProColombia, que es una entidad, pues hace parte de las entidades públicas que lo que hace es impulsar el turismo de una forma impresionante. Aquí en Colombia la verdad es que ellos hacen un trabajo grande. Fontur, que es el Fondo del Turismo, Fondo Nacional de Turismo, pues que es el que maneja el dinero que se gasta en turismo en Colombia para mejorar la infraestructura, para mejorar la superestructura, para mejorar eh, la oferta turística y que esa demanda turística pues aumente. La policía de turismo pues debería ser pues un miembro de la superestructura muy importante. Todavía es medio flojo, aunque aquí en Manizales tiene su importancia, por ejemplo, pero esos todavía tienen que mejorar. Ya tenemos organizaciones privadas como Penalco, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos que es la Federación de los de Comerciantes, creo que es, sí, Cotelco, que es la Asociación de Hoteleros, ANATO, que es la de Prestadores Turísticos, Agencias de Viajes, y ACODRES, que es la Asociación de Establecimientos Gastronómicos. Entonces eso hace parte, y habrá muchas otras, ¿cierto? Que hacen parte de esa superestructura turística. Y la planta turística como tal, prestadores, entonces tenemos las agencias de viajes, los establecimientos gastronómicos, los operadores de congresos, ferias y eventos, esos también tienen normas técnicas sectoriales, también hay leyes que los, que los cobijan, digámoslo así, también las empresas de transporte automotor, pero también aéreo, ¿cierto? Y también marítimo, para cosas como los cruceros. Los guías de turismo son en realidad muy importantes, hacen casi que parte de todas las demás, hacen parte, están con todos los demás prestadores turísticos, incluso con mucho, hacen parte muchas veces de entidades públicas. Y establecimientos de alojamiento y hospedaje. Eso sería la planta turística que hace parte de la superestructura del turismo. Entonces, por ahora, entonces, hasta ahí vamos con respecto a... Todavía tenemos tiempo y con respecto a conceptos básicos de turismo hoy. Pero como les digo, todavía hay otras cosas que ver que son interesantes, importantes y que nos dan un, un panorama mucho más completo de lo que es el paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad desde un punto de vista turístico, que es lo que se mira en este curso, ¿cierto? Entonces, vamos a volver, voy a cerrar esto. Esas presentaciones, pues yo se las comparto por ahí por el chat. Igual en el territorio, por ejemplo, también les paso la guía de aprendizaje y en territorio está la guía de aprendizaje y ahí pues se encuentran todos los links a estos materiales. Tenemos entonces que vamos a tener una actividad más hoy que es sobre la historia del turismo.
Ahora tenemos muchísima información que debemos empezar a desglosarle a Jorge, es que es muchísima y todavía nos falta sobre cada aspecto de turismo, pero mientras tanto los invito a armar este rompecabezas que contiene algunos aspectos importantes. Eh, Ahí se me pasó. Tiene algunos en la historia del turismo. Son muy chiquitos, es muy chiquito esta línea de turismo. Podría ser muchísimo, es muchísimo más grande lo que deberíamos mirar, pero yo simplemente tomé algunos aspectos importantes en la historia del turismo mundial y después al final colombiano para que lo miren. Les voy a compartir ya mismo el link por WhatsApp para que lo miren. Yo les voy a dar unos 10 minutos. Ustedes me dirán si necesitan más. Entonces vamos a hacer este. Y cuando lo terminen, pues yo les voy a dar 10 minutos, ¿cierto? Cuando lo terminen, entonces lo charlamos un poquito sobre la historia del turismo y terminaríamos así nuestra sesión de hoy. Entonces, como veo, pues que ya, bueno, igual ya van a ser las 7:25, ya podemos continuar. Yo por aquí tengo pues el resultado. No lo voy a armar porque pronto me demoro. Vamos a ver si me lo deja. Entonces, digamos que ha habido muchos factores en la historia de la evolución de la humanidad que permiten que hoy en día tengamos una actividad turística. Que hoy en día podamos viajar de un lugar a otro a pesar de que haya océanos en medio. Entonces, todo eso ha propiciado pues que hoy en día tengamos una actividad turística desde que el hombre dejó de ser nómada porque conoció la agricultura y empezó a ser sedentario y empezó a formar comunidades y entre comunidades y se viajaba de comunidad a comunidad para hacer intercambios y comerciar, etcétera, etcétera. Todo eso ha permitido que tengamos una actividad turística. Entonces aquí tengo por ejemplo que en 1700 antes de Cristo el rey Hammurabi de Babilonia inició la tradición de viajar a poblaciones de su reino a fiestas y ritos religiosos. Eso se considera hoy en día como turismo. Tenemos entonces que en 1454 después de Cristo, desde esta fecha se empieza a utilizar la palabra hotel. Hotel es una palabra francesa y con esta se denotaban unos grandes palacios que se utilizaban pues para alojar toda, como se podría llamar, toda la compañía que acompañaba a diferentes reyes o personas pues o mercaderes ricos, etcétera, que viajaban con muchas personas y se tenían que alojar en palacios. A eso se le llamaba hotel en esos momentos. Entonces eso ya empezó a ser pues, digamos que hoy en día es algo fundamental en el turismo, los hoteles, los establecimientos de hospedaje y alojamiento. Entonces después en 1750 comenzó la revolución industrial, que no solo fue importante pues por el desarrollo de transporte como la locomotora, como los barcos, sino que por ejemplo también pues ya más adelante vamos a ver en 1900, aquí está, que los sindicatos logran que se apruebe la jornada laboral de 10 horas. Entonces eso fue una lucha desde 1750 que empezó la revolución industrial hasta 1900 que se lograron muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en 1814 se genera una continuidad en las peregrinaciones por el Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque en 1814 se descubrió la tumba de Santiago de Santiago del Apóstol, Santiago de Compostela, que lo llaman, y desde eso entonces hubo muchas más peregrinaciones hacia esa ruta y se creó la ruta de Santiago, que la hacen muchísimos, sobre todo europeos, bueno, y también estadounidenses, americanos, pues en general, en el mundo. Entonces, pues, alrededor de esa ruta se desarrolla pues toda una cadena turística. Se inicia entonces a la creación de mapas y rutas. En Florencia se funda el primer gremio de posaderos en 1814 y debido pues a, a ese desarrollo turístico que se empezó a dar debido a la tumba de Santiago.
En 1850 Thomas Cook es considerado el padre del turismo moderno y define la actividad de excursión organizada. O sea, él fue el primero en vender un paquete turístico, fue una excursión. Eh, eh, Era como una especie de congreso, y entonces lo que él organizó fue un paquete pues para llevar a un grupo grande de personas hacia ese congreso, y les organizó pues todo lo concerniente a hospedaje y todo eso. Esa fue la primera vez que se desarrolló ese tipo de actividad. Mejor dicho, él fue la primera agencia de viajes que hubo, 1850. Después de ahí pues salieron otros competidores, rapidito, pero entonces él fue el primero. En 1900 los sindicatos logran que se apruebe la jornada laboral de 10 horas, o algo muy importante, pues porque antes básicamente los trabajadores no tenían tiempo libre para recrearse. Entonces, pues, ¿cómo iban a hacer turismo? Listo. Y el suceso, pues, para mí más importante en Colombia fue, pues, en 1996, que se creó la Ley 300 del turismo en Colombia, o sea, cuando se empezó a reglamentar el turismo, y desde allí se empezó, pues, a organizar toda nuestra superestructura, toda nuestra infraestructura turística que hay en Colombia. Entonces, eso es lo que tuve en cuenta allí. Eventos importantes en el turismo hay muchísimos, pero yo tuve en cuenta solamente estos, pues, para no hacer tampoco el discurso muy largo. Entonces ya tenemos esto, y aquí les voy a hablar sobre la actividad que les va a quedar a ustedes. Básicamente estas actividades que yo les he puesto, yo les dije que el podcast lo tienen que hacer para esta otra semana que viene, para el próximo jueves, pero a ustedes tres que quedan aquí, a ver si son tres todavía, sí, les digo pues que realmente tienen hasta el 15 de diciembre para presentarlos. Lo que pasa es que obviamente lo mejor es que nos dejen coger de la tarde. Entonces, la actividad es hacer un mapa conceptual, infografía o cuadro sinóptico, pues como ustedes lo prefieran, en donde conectemos cada concepto, característica, cada parte del sistema, tipo de prestador. Ya saben pues que el sistema turístico tiene pues unas partes, entonces lo que ustedes van a hacer es conectarlos en un mapa conceptual, infografía o cuadro sinóptico, todo ese sistema turístico. Pueden utilizar la herramienta que prefieran. Si lo quieren hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en PowerPoint. Si lo quieren hacer en Word, pues lo hacen en Word, como ustedes quieran. Pero también hay otras herramientas como Prezi, Canva, Genially, MindMaster, Lucidchart, Miro, Creately y otras. Entonces, obviamente, yo les voy a enviar la guía de aprendizaje por el WhatsApp, y ahí van a ver la actividad que tienen. Entonces, eso es. Y las invito y lo invito a participar en el Padlet otra vez con ¿qué me llevo? Allí pueden hacer un ¿qué me llevo? ¿Qué aprendí? O preguntas que tengan.